tardes. Un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX. Hemos terminado la campaña de Polonia y ahora se abre un escenario en el norte de Europa. Claro, ahí brevemente la recapitulación de lo que hablamos del programa pasado fue: después de la caída de Polonia se abre un interregno, un periodo de paz que fue llamado Drôle de Guerre, la guerra de broma, porque en serio las fuerzas estaban, sobre todo el lado francés, muy relajadas, hablaban de soldados jugando al fútbol, paseos, etcétera. No había un clima de guerra. Sí se habían producido episodios, sobre todo por la aviación británica, que había hecho algunos bombardeos entonces muy selectivos, pero comprometedores. Por ejemplo, tiraron hojas empapadas con fósforo en la ciudad de Hamburgo, ¿no? Lo cual era una rareza porque el fósforo había sido prohibido por las convenciones de armamento. En Augsburgo. En el primer bombardeo. No, pero eso es 43. No, los primeros días de la guerra. Si no me equivoco, eso lo menciona William Scherer en su libro, su diario en Berlín, donde no tenía el dato de Hamburgo, sí de Augsburgo. Aduce que lo que se había tirado en realidad eran hojas, no, el bombardeo de bomba de napal y de fósforo, ese fue en el 43, que fue desastroso contra la ciudad de Hamburgo, pero esto había sido una operación muy limitada, pero que se tiraron volantes, pero muchos de los volantes estaban empapados con fósforo, de tal manera que cuando caían y se secaban, se encendían. Bueno, pero digamos, incidentes como fue el hundimiento de la Tenia, de un barco de pasajeros o de carga británico por un submarino alemán. Ahí estuvo, cuando fue en octubre, que el marino alemán famoso, el U-41 de Gunther Prime, entra en la base de Scapa Flow y hunde un acorazado de los antiguos, el Royal Oak, de la serie R. Entra en la base naval británica más importante y protegida, lo hunde y escapa. Casi insignificante. Técnicamente una proeza técnica. En la isla de Pomona. Después muere en el 41 mueren varios esto fue en el 40, pero claro, cuando entró en la isla de Pomona, en las Orcadas, el paso es tan estrecho que apenas si pasaban unos botes de pesca. Estuvo Van Nespli alemán, que estuvo años ahí investigando eso. Años estuvo. Ahora, propuestas de paz. Hitler hace una propuesta de paz el 8 de octubre, donde propone una conferencia de seguridad europea, donde se traten, entre otras cosas, ofrece la reconstitución del Estado polaco. Está bien, una reconstitución muy discutible porque iba a ser un Estado polaco. Además había una gran desconfianza entre los líderes, evidentemente. Claro, además el argumento esto es importante, ahora vos me hiciste acordar. El argumento central por el cual Francia y sobre todo Gran Bretaña rechazaban de plano toda oferta con Hitler era el argumento vansitarista. Claro. El argumento de que Hitler no era confiable, cuando que decimos Hitler estaba... decimos el partido de la guerra. Claro, estaba embarcado en una política de agresión y por ende no había ninguna... Hay una cosa que yo la insistí la vez pasada, en la que es la ocupación de Bohemia y Moravia, que es en flagrante contradicción con los principios de propio Múrich, por lo que sea, pero eso también es lo que influye, ¿no? Bueno, eso fue lo que le dio pie. Esto es un escolazo entre tipos duros. Bueno, acá aclarar que escolazo es un juego de cartas. Un juego de cartas. No, la gente entiende. Yo creo que es un ajedrez. Pero también es de juego de cartas. Pero también un juego de cartas en el momento decisivo, ¿no? Hubo una estrategia, tanto a nivel de pensamiento como de opinión pública, que manejó el vanzitarismo, el partido de la guerra en Inglaterra, que piloteaba a Churchill y fue creciendo. El acuerdo de Múnich fue una concesión, fue una rendición. Y, consecuentemente, eso le dio pie a que Alemania avanzara sobre Checoslovaquia. Y entonces Chamberlain había fracasado.
Por eso viene la presión sobre Chamberlain, cada sí, vez la más renovación le del copan. Sí, Chamberlain es obligado a renunciar, lo que vamos a ver ahora, por las operaciones en Noruega, pero ya le habían, como quien dice, infiltrado el gabinete con la entrada de Churchill, Eden y la línea dura, y el embarque directamente belicista con el apoyo norteamericano atrás, que era manifiesto. Entonces, hubo también otra iniciativa de paz que dirigieron los monarcas respectivos de Holanda y Bélgica, ¿no? Que también propusieron un entente, porque también ellos estaban era preocupados. Era campo de batalla, lo habían sido y lo iban a volver a hacer. Y que fue rechazado. Las ofertas de Mussolini y las que había adherido Francia, sí, que es la idea de un Múnich II donde se reconsideraran temas europeos. Sí. Todo eso, para ser breve, chocó frente a la intransigencia más que nada británico, más que francesa. Y en el interín de esa tranquilidad tensionada, pero tranquilidad en la frontera oeste, en cambio la Unión Soviética acelera todo su avance en el este, porque ahí es donde se produce la anexión de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, la incorporación de la provincia rumana de Besarabia a Rusia, sí, la guerra ruso-finlandesa, de la cual hemos hablado, pero que fue todo digamos, un descolocamiento de la estrategia del Báltico. Ahí es donde los alemanes, como quien dice, paran la oreja, paran la atención, sí, con respecto a que Rusia se estaba tomando un avance demasiado rápido sobre el pacto Ribbentrop-Molotov. Sí, creo que ahí los dos, para decirlo en términos de país, tanto Alemania como la Unión Soviética se dieron cuenta que esa rivalidad era un conflicto en el futuro a definir, porque así no podía quedar. Entonces creo que fue Stalin el que dijo, si me da tan fácil Lituania, porque le ofreció Lituania, acá, es porque evidentemente había sido, el test fue Lituania, según parece, que los alemanes se habían puesto muy firmes en no hacer transacciones con Lituania, y que cuando aceptaron, Stalin habría comentado a sus colaboradores, si Alemania dice cede Lituania, quiere decir que este pacto no se va a cumplir. Por eso la preocupación de Stalin era cumplirle a los alemanes mientras se rearmaba aceleradamente. Lo que pasa es que para Stalin, y cualquier analogía con la actualidad es mera coincidencia, consideraba un principio de autodefensa tener estos países bálticos, porque pensaba a futuro, pues ya limitaba, que el Reich limitaba con la Unión Soviética. Sí, claro. Y hay una consecuencia no querida de la guerra ruso-finesa. Ustedes saben que en marzo Finlandia tiene que capitular, pero muy honrosamente, que es muy raro que con Stalin le hayan pedido tan pocas concesiones. Está bien, Karelia, las islas fortificadas, pero es que Stalin no quería limitar con Rusia, con Suecia. Con Suecia. No quería limitar con Suecia, porque Suecia era... Realmente directo, frontera directa. Una frontera directa. Sí, frontera indirecta. Suecia tenía su propia producción de armamentos. Es muy difícil tomar Suecia por la orografía, digamos. Pero además... Le convenía, además los suecos le vendían a todo el mundo y también con todo el mundo. Aclaremos algo. Eso es conveniencia a los suecos. Pero digo, tomar Suecia significaba quedarse para Rusia. Yo me pongo en la mentalidad de Rusia. Tomo Suecia, tengo conflicto con Alemania y conflicto con Inglaterra. Claro. Porque no te olvides que todo el escudo nórdico es también área de estrategia inglesa. Sobre todo Noruega. Los ingleses, yo digo, no sé si fabularon o no, pero el propio Churchill habla de que hasta diciembre del año 39 contemplaban la posibilidad de una expedición franco-británica para ayudar. Eso, y algunos lo habrán creído realmente. Algunos lo habrán creído, pero lo que sí es cierto es que... ¿Franco-británica? Para ayudar a Finlandia. Hubo una discusión eso y algunos lo habrán creído. Lo que sí es cierto es que hubo una gran cantidad de voluntarios suecos peleando en Finlandia contra los rusos. Eran voluntarios, no eran fuerzas paramilitares. Lo que pasó...
Yo digo, él dice los ingleses. No. No. Creo que lo que pasó en Inglaterra, más allá de los voluntarios personales, es una decisión personal, un hombre toma una decisión personal en cualquier lugar del mundo y es personal. Sí. Como política de Estado, evidentemente, más allá de la protesta formal, no podían hacer otra cosa porque yo pienso, y sobre todo el Partido de la Guerra, tengo que pensar en estos términos, no querían un conflicto directo con la Unión Soviética porque la podían necesitar, de hecho la necesitaron después, no lo querían. Y la empujaban más, si había un sí. conflicto, la empujaban una alianza mayor incluso con Alemania. Porque obviamente, sí, si había un conflicto con la Unión por eso Soviética. digo que es delicado el equilibrio. Claro. Porque si le apretaban mucho a la Unión Soviética, si le apretaban, se le hacía más alianza con Alemania. Si le aflojaban, se les tomaba Suecia. Era complicado el tema. No, el tema para terminar con la guerra ruso-finesa es que hubo una creencia generalizada de David contra Goliat de que el ejército soviético era débil. Y que le habían dado, como efectivamente ocurrió, le habían dado la gran paliza. Y eso creó una confianza incluso en los estados mayores occidentales en general y en el alemán también, no haber comprendido de que con otros mandos, en otro terreno, era otra cosa. ¿No? Además los rusos se excusaron en ese sentido a los soviéticos de que Rusia no había empeñado todas sus fuerzas armadas, sino solamente sus fuerzas del grupo de ejércitos norte, o sea que habían... pero que la pasaron mal. Sí, hay un documental que salió hace poco que habla de una matanza donde fue exterminada una división soviética. Los combates de Suomosalmi. La batalla de Suomosalmi fue una, pero en una zona pantanosa a mitad de camino de la frontera, hubo un episodio oscuro donde toda una división murió y que incluso fue tal la confusión que los propios rusos se dispararon entre ellos después del ataque relámpago finés. Es notable, ahí había leyendas finesas que hablaban de demonios del bosque, pero más que demonios del bosque parece que eran partisanos era la capacidad rápida que tenían las unidades de esquiadores y en la oscuridad los rusos con esa cosa soviética, ¿no? De oso bruto, terminaron de matarse, digamos, en la oscuridad. Por eso los términos y además la presión occidental, porque yo ahora no me acuerdo si fue el propio Bullitt o quién, norteamericano, que daba a conocer un detalle importante, que Stalin ya en el año 40 informaba o hacía informar regularmente al presidente Roosevelt de todos los movimientos que se producían en la Europa Oriental, hablando de los movimientos y de los incidentes, lo cual sirve para lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? El gran interrogante, ¿desde cuándo existía la proforma de una alianza entre Estados Unidos y Rusia? Pero evidentemente también lo dejaron actuar, no solamente Alemania, que estaba limitada por definir qué pasaba en el teatro del oeste, sino también por los aliados que le toleraron todo a Rusia, es decir, le declararon la guerra a Alemania por la invasión a Polonia, pero no a Rusia. Peor aún, cuando después en el año 45, en febrero del 45, se hace la conferencia de Yalta y después se formaliza en el acuerdo de Potsdam, que fue en julio del 45, los aliados le terminan reconociendo como frontera válida a Rusia la que Rusia había pactado con Alemania en el pacto Ribbentrop-Molotov, que fue ese el documento que pedía el abogado de Hess, como diciendo, ustedes están reconociendo la frontera que nosotros los alemanes pactamos con los soviéticos. Y como compensación fue que le quitaron los territorios alemanes al este de la línea Oder-Neisse. Como no recuerdo qué historiador dijo que Churchill era siempre tan generoso con los territorios ajenos. Exactamente. Vamos a ir un poquito ahora a qué pasa. Tengamos en cuenta entonces el mapa de Europa, lo que es Escandinavia, con un país mediano que tiene su industria de guerra y sobre todo tiene muy buen acero, muy
muy buen hierro, y tiene un ferrocarril que va tanto a Noruega como a Finlandia, Sí. ¿no? Y los transbordadores que van a Dinamarca, ahí nomás, está enfrente está Dinamarca. enfrente. Y Dinamarca está pegada a la ciudad de Zurich, Sí. a la provincia norte alemana. Lo que se llamaba el grupo de los cuatro, porque los Claro. países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Mira la distancia de Helsingborg ¿cómo se llama? En Dinamarca, al puerto de Malmö, en Suecia, que está enfrente, es como meterse acá en el Tigre, menos que ir a Martín García. No, mucho menos, es como ir a una isla del Tigre, nada. La distancia es nada, se cruza en Así media que hora, Noruega menos. entra en los planes de los ingleses y de los alemanes, casi simultáneamente. Los alemanes para asegurarse el material sueco Sí, y los ingleses para que los alemanes no lo tengan. exacto. Además, cualquiera que haya peleado en la Primera Guerra Mundial sabe la importancia del bloqueo. Entonces, tomar Noruega es tener bases sobre el Atlántico que impiden el bloqueo asfixiante. Exacto. Porque el problema del Kaiser era que su flota, Sí. que era 10.000 veces más poderosa que la de Hitler, Sí. con el almirante Tirpitz, Sí. no pudo salir, porque lo bloqueaban en el Skagerrak. Sí. En cambio, si tenemos Noruega, dicen, en este golpe de mano podemos poner submarinos, Exacto. aviones, Exacto. Era una base geopolítica importantísima, una importancia estratégica enorme. Por un lado, pues aseguraba minerales. Por el Exacto. otro lado, porque se abría todo el Atlántico. Sí. Y aquí, pero lo vamos a comentar cuando hablemos de guerra naval en el Atlántico, está el episodio el único que nos alcanzó muy directamente, que es el Graf Spee, Sí. aquí en el Acá. Río de la Plata. En diciembre Uno del de los 39. barcos que llevaba, pues, todavía había códigos, digamos, entonces los prisioneros ingleses iban a Graf Iban Spee, los Skagerrak. iban a Skagerrak, en el Almark, El que era un Almark, buque, No, Skagerrak, el Almark. no, a la zona del Skagerrak para Sí, entrar después en el sí, puerto de Hamburgo. sí. Cuando está pasando por allí, en violación abierta y reconocida Sí, de las aguas noruegas, el destructor Cossack, Sí. del almirante Bian, que después, en ese entonces capitán Bian de destructores, luego almirante, lo aborda. Churchill da la orden, apodérense del barco y liberen los prisioneros. Que entre paréntesis, antes de pasar al Cossack, se llevaron todo lo que había de la tripulación, según tengo los datos. ¿Qué pasó con el Almark? Fue un incidente internacional, incluso desde el punto de vista del derecho penal internacional. Sí, fue un caso conocido. Esto además fue el hay 16 de febrero. Sí. La batalla de Río de la Plata fue el 10 de diciembre, ¿no? 16, Sí, sí, 10 sí, de sí, diciembre. sí. Sí. De febrero, porque un barco lento haber llegado hasta allá. Entonces decide el Estado Mayor alemán, con Hitler y la Marina, en un plan de la Marina, un plan muy bien hecho, apoderarse de Noruega. Para eso había que ir por Dinamarca y salir al mar. Se le adelantan al plan británico por, no sé si por 2 o 3 días, por un Sí. palmo, dicen. Sí. La Pero flota bastante, británica de invasión ya estaba Sí, estaba. en navegación. Y ya estaban minando los puertos. Sí. Sí. Se le adelanta, el plan era apoderarse con casi la totalidad de los navíos que tenía Alemania, una jugada muy riesgosa, Sí. de la Kriegsmarine y la Marina de Guerra, Sí. apoderarse, por supuesto. De Dinamarca se apoderan en 24 horas con un batallón ciclista, Sí. pues se sabía que no iba a haber ninguna resistencia. No, Es más, sí. el rey, el parlamento y las fuerzas armadas quedan como están. Sí. Hasta Perdona, octubre del 42 que hay algunos si cambios. no me equivoco, Sí. disculpa, si no me equivoco, las tropas que iban a tomar Dinamarca estaban escondidas en cargueros alemanes que habían atracado en el puerto También. de Copenhague y que se limitaron a la mañana temprano del día, creo que fue 9 de abril, a Sí. salir, desembarcar y hacer creo que 8 cuadras hasta el palacio Sí. residencial Sí. para tomarlo, pero con formalidades, con respeto, Y un diciendo batallón que ciclista respetaban atraviesa la frontera Sí. anunciando Sí, que... sí. Sí, diciendo sí, que se tomaban el derecho Sí. de paso por el país, Claro, sí. pero no lo ocupaban formalmente. Sí. Sí. No, además Dinamarca durante todo el curso de la guerra tuvo un estatus especial, se sabía que terminaba la guerra en un país ocupado militarmente por las circunstancias, como se ocupa Holanda o Bélgica, pues están en el camino. Sí. Pero vos fíjate que es un país
que dio una enorme cantidad de voluntarios para el frente ruso, ¿no? De manera que los daneses no tenían... Bueno, había una división de SS danesa también, no, como... Sí, nórdicas, hubo tres. Nórdicas, sí. Hubo tres. Sí. Bueno, nos hacen señas, ya continuamos en el próximo bloque. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con la campaña del norte, con la invasión de Noruega. Este plan era del 21 de marzo, de parte alemana, cuando Hitler lo llama al general von Falkenhorst y le dice que necesito un plan de operaciones para Noruega. ¿Y qué hay para Noruega? No hay mapas, no hay nada. Entonces va al chofer y le dice, consígame una guía Bedecker, que es una famosa guía de todo el mundo, ¿no? Algunas valen, los mapas, algunas son muy, muy caras. Por ejemplo, la guía Bedecker de el África Oriental Italiana, esas cosas que son muy inhallables. Sí, hoy son inhallables. Y con la guía Bedecker dice, bueno, la Marina tiene que intervenir los puertos principales. Me perdonad una anécdota que recuerdo haber leído. En efecto, hubo una convocatoria urgente al general von Falkenstein porque había peleado... Falkenhorst. Sí. Porque él tenía experiencia en guerra en la zona norte de la Primera Guerra Mundial. Y en efecto, el general cuenta que cuando salió le dice, prepárenme para, las 4 de la tarde, un plan. Sí, lo que estaba diciendo, como decís vos, busca una guía y alquila una habitación de hotel en Berlín y se encierra en esa habitación y durante 3-4 horas diseña el plan, que le tiene que llevar. Y de ahí salió de nuevo a la Cancillería. Y el 2 de abril ya estaba todo organizado, con el almirante Karls, que también... hizo un muy buen plan de ataque naval. Falkenhorst dice, bueno, cada ciudad importante, Oslo, obvio, Narvik, Trondheim, Bergen y Kristiansand. Sí, exactamente. Oslo lo más importante, ¿qué llevamos ahí? Y bueno, vamos a llevar el Blücher, que era un crucero, había 3 cruceros pesados alemanes, 2 estaban en servicio, el Blücher y el Admiral Hipper, y el otro iba a salir el Prinz Eugen, que después corta el Bismarck. Más adelante, que son cruceros de 14.000 toneladas, más allá del Tratado de Washington. Excelentes barcos. Con el acorazado de bolsillo gemelo y el primero de la serie, Lützow, que le habían puesto Deutschland, pero Hitler ordena cambiarlo para que no se hunda un buque con el nombre de Alemania. Sí. ¿No? Y estaba el otro que era el Admiral Scherf, el Graf Spee se había perdido. El Emden, que era el viejo crucero, escuela,
de 5.000, 6.000 toneladas de la década del 20, lo que habían permitido tener un barco escuela. Exacto. Y una flotilla de destructores, dragaminas y todo para tomar Oslo. Oslo se defiende muy bien, más allá de que ven de repente aparecer a los barcos alemanes, y la fortaleza de Oskarborg, por supuesto, algunos buques noruegos son aplastados directamente o se rinden o los dejan pasar, pero cuando entran en la... porque son todos fiordos en Noruega, hay que entrar y meterse en un callejón. Sí. La fortaleza de Oskarborg con viejos cañones, creo que de antes de la Primera Guerra Mundial, más viejos lanzatorpedos lo enfilan y acaban con el Brugger, que se hunde con tropa, con todo. Que tan es así que un oficial de marina alemán le dice, pero ¿cómo puede ser que este barco tan enorme, tan importante, lo hayan hundido en segundos? Sí. Fue un golpe, digamos, de suerte que el mismo comandante noruego de la fortaleza dice, la verdad es que no sabía si iba a funcionar la artillería. Esas cosas que se dan, ¿no? Pero toman la ciudad a duras penas y lo refuerza el famoso Oslo-Fornebu, que es el aeropuerto, lo toman los paracaidistas. Al tomar los paracaidistas, la ciudad está rodeada y se tiene que rendir a los 2 días. Sí, el todo eso duró más o menos cuánto. La marina, los paracaidistas y las tropas de montaña. Y las tropas de montaña que van con el famoso general Dietl a Narvik, la primera división de montaña, de alpinos. Pero Narvik es el hueso más duro de roer, es el que está más al norte, y la Home Fleet ya estaba por ahí, la flota metropolitana inglesa, con buques, algunos antiguos, pero muy potentes. Los alemanes todavía no tenían los 2 grandes acorazados, Bismarck y Tirpitz, tenían para la protección del conjunto unos Graf Spee ampliados, que eran el Scharnhorst y el Gneisenau, buques de 36.000 toneladas, buques grandes, pero con una artillería de 11 pulgadas, ¿no? De 280 milímetros. Muy bien blindados, por eso se los considera acorazados y no cruceros de batalla, pues tendrían que ser cruceros de batalla por el calibre. Pero están tan blindados, que después se probó eso en la guerra, que eran encargados de la protección del conjunto. Y después estaban los cruceros ligeros y el crucero pesado Admiral Hipper, que iba a Trondheim. Los cruceros ligeros, uno de ellos que visitó la Argentina a principios del 30, el Karlsruhe, el Köln y el Königsberg y el Nürnberg, eran buques de 7.000 toneladas con cañones de 155. Esos buques cobran, por la superioridad de la flota inglesa, que las distrae continuamente, y un submarino del Karlsruhe, después el Köln y el Königsberg son hundidos. 3 de los famosos cruceros que son hundidos. Y quedan el Leipzig y el Nürnberg para el resto de la guerra. 3 cruceros ligeros y uno pesado hundidos. Es casi en tonelaje, sacando los 2 grandes acorazados, es más de la mitad del tonelaje de los buques capitales. Ya por submarinos británicos. El Trant, el submarino británico, después quedan averiados y los rematan. Y pierden un portaaviones. Uno de los 2 únicos casos en la guerra en que un portaaviones hundido por buque de superficie. El Glorious, viejo portaaviones británico, es pescado por el Scharnhorst y el Gneisenau en medio de la tormenta, pues todavía en abril, en la Europa del Norte es invierno. Sí, tormenta de nieve. Tormenta de niebla, y los pescan. El otro caso es el Gambier Bay, cuando los pescan, el Chikuma, el Tony y el Yamato en Filipinas. ¿Por qué? No pueden defenderse, pero los aviones no pueden volar, porque está en la tormenta. Claro, El Renown, un viejo crucero de batalla, pero muy armado con cañones de 380, avería al Scharnhorst, queda ahí una situación muy difícil. Hay un encuentro entre 2 marinos pero muy valientes, el Glowworm, el destructor, que se le enfrenta al Hipper, y el Hipper lo embiste y lo cañonea hasta destruirlo. Pero claro, cuando Dietl llega con todos sus barcos, está la Home Fleet. Primero hay un round en donde hay 3 destructores alemanes, dirigidos por el comodoro Bonte, que muere, y 3 destructores británicos con el comodoro Pridham Whitehall,
que muere también, lo cual demuestra, digamos, entre hombres de mar, la bravura, la valentía. Pero cuando aparecen los acorazados, los alemanes pierden 10 destructores y casi toda la totalidad de los cargueros. Se pueden ir a las montañas de Narvik, los zapadores con Dietl, pero con poca artillería de sitio, con todo. Y los ingleses desembarcan. Y también desembarcan entre Narvik y Trondheim, en Andalsnes y en Namsos. Luego, pero no tienen tropa de montaña. Viene un regimiento de chasseurs de la montaña de franceses que se meten hasta Lillehammer. Se está combatiendo en el medio de Noruega. Los demás puertos han quedado en manos alemanas, gracias a la conjunción marina, paracaidistas y Luftwaffe, que es la que, en última instancia, es la que va ablandando las posiciones inglesas, que demuestra que la superioridad aérea es más importante que la superioridad naval. Por primera vez hay 2 buques hundidos por aviación en la Segunda Guerra Mundial, los destructores Kashmir y Kelly, ¿no? Por Stukas. Entonces se da una gran batalla que dura hasta el 10 de junio, que es la invasión de... Cuando tienen que repatriar. Las últimas tropas entiendo que se retiran porque ya se había comenzado la campaña en Francia. Claro, pero se está combatiendo 5 semanas en Narvik. Dietl, desde la montaña, ellos tratando de llegar a la montaña, desde Lillehammer. Hay una lucha muy, muy dura en el centro de Noruega. Ahí hay algo importante a señalar, que es la invasión alemana fue simultánea con la británica, porque paralelamente ya habían zarpado los barcos británicos, así que fue una especie de sorpresa recíproca de que querían ganar de mano, pero estaban yendo paralelamente, porque parece que se desplazaban a lo largo de la costa noruega de forma paralela. Lo que pasa es que estaban más cerca desde Alemania y la ventaja es de un día y medio, pongámosle. Y además fue también una experiencia en el teatro de operaciones nórdico, que en ese sentido los alemanes tenían tropas también de montaña mejores, con el general Dietl, ¿no? Los ingleses no tienen tropa de montaña. ¿Cómo? Los ingleses no tienen tropa de montaña. Claro, no propios, tienen la de los hindúes. Tienen los Gurkhas o los Gurkhas y los Punjab y los Gurkhas. Pero propios no tienen. Los franceses sí, tienen alpinos franceses. Los italianos, obvio. Marroquíes además tienen los franceses. O sea, que claro, como primer balance, primero, la invasión de Dinamarca no era una finalidad en sí misma, sino una zona de paso hacia Noruega. Después, acá hay un factor importante a señalar, que es este. La costa noruega, aparte de los recursos noruegos de aprovisionamiento y la afinidad nórdica con los alemanes más que con los británicos, la costa noruega estaba pensada como base para operaciones navales y submarinas alemanas en el Atlántico, porque eran las que tenían que pasar después, podían entrar al Atlántico por el estrecho de Islandia, ¿no? Porque hay que tener presente que la deformación clásica de los mapas Mercator muestran, cuando uno ve los mapas, extensiones mucho más amplias que las reales. Pero en realidad las distancias no eran tan grandes. Entonces ahí estaban los 2 pasos. Creo que uno es el estrecho que llaman de Islandia, el otro tiene otro nombre, que era por el donde se filtraban los barcos. Después por ahí se filtra el Bismarck, por ejemplo, ¿no? Y antes creo que había salido también el Graf Spee, había salido también por ese paso, es decir, bordeando la costa noruega, y de allí a dar con una Noruega en manos de los ingleses nada de eso hubiera podido ser, y el bloqueo de Alemania hubiera sido total. Escandinavia hubiera sido un frente directamente. Y era como una ocupación de Italia, pero al revés. Y hay un punto que quizás lo vemos, no sé si estamos bien con el tiempo, que lo vemos en el próximo bloque, que es todo el dilema del bloqueo y contrabloqueo, que este es un punto muy importante, porque ahora, en tal caso lo desarrollo si quieren un poco después, que es el hecho de que detrás de esto estaba la idea del estrangulamiento del
comercio alemán que se había producido ya inmediatamente después iniciada la guerra, ¿no? Y el contrabloqueo alemán con la guerra submarina sobre el comercio atlántico, que era lo que iba a definir o no si después, con la caída de Francia, Inglaterra podía o no sostenerse sola contra el continente, que era prácticamente el dilema ese. Sí, claro, hay que tener en cuenta este tema, que Inglaterra con el Commonwealth, lo que hoy se llama Commonwealth, con el imperio, evidentemente tenía más tierras emergidas que la misma Rusia, era enorme. Si comparamos en total, claro, el imperio. Que contar, porque el imperio era. Inglaterra es el imperio. Entonces, los dominios. Los dominios. Sobre todo desde Canadá a Sudáfrica. Exacto. El África Oriental, la inmensa. Que le ganaron los años, es decir, terminó la Primera Guerra Mundial y no habían sido vencidos los alemanes. Pero cuando terminó la guerra, llegó la rendición y se tuvieron que ir. El general Leto Forbe, que estaba en la Primera Guerra en África Oriental. Pero hay que sumar los territorios. Sudáfrica entonces era de ellos. La India Rhodesia, producía de todo. De todo. El territorio en kilómetros cuadrados superaba, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, superaba en kilómetros cuadrados a Rusia. Se decía el 25% de la superficie mundial era el Imperio Británico antes de la guerra. Y con las alianzas con Estados Unidos y demás, es en un momento contra la oración. Creo que en enero del 43 el eje combatía contra el 82% de las tierras emergidas. Creo que esto es más claro, ¿no? Y en cuanto a cantidad de países también. No sé si tenemos tiempo ahora o en el próximo bloque. No, pero la importancia de Noruega, la importancia de Noruega es que uno puede con poco hacer mucho. Porque con el concepto de flota en potencia, que el mejor puerto naval militar es Trondheim, que está más abajo de Narvik, suficientemente al norte, pero además tiene un fiordo muy fácil de defender una vez que uno lo ha tomado. Si uno pone ahí un gran acorazado, como fue el caso del Tirpitz, con otro un poco menor, como el Scharnhorst, con uno o dos acorazados bolsillo, algunos cruceros pesados, los ingleses tienen que mantener permanentemente una home fleet ahí, a ver si salen estos tipos. Y amenaza el convoy de Murmansk, de los aliados, a los soviéticos, permanentemente. O sea que, digamos, la maniobra de la toma de Noruega ha sido una de las más eficaces para la estrategia alemana. Si no la más eficaz, digamos, en términos de... servía en efecto al doble propósito. Después le iba a servir a los alemanes con lo que vos dijiste, el transporte a Murmansk, en el norte de Rusia. Exacto. Pues pongo bases aéreas también, en el norte. Porque acaba de decir que Finlandia después entró aliada. No sé si ahora hacemos un alto y seguimos el próximo bloque. No hay que olvidarse que la misma Finlandia de Mannerheim era aliada de Alemania, ¿no? Claro. No hay que olvidar eso. No, nos hacen indicación de que podemos seguir. Bueno. No, quería redondear este tema que daría para mucho, pero bueno, ¿cuál era, cómo se iba perfilando la guerra? De una invasión, o de un problema, llamémosle, de una guerra bilateral entre Alemania y Polonia, cómo se iba configurando el conflicto en el oeste. Y no es casual que primero el primer teatro de operaciones se desplace al norte. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego allí era la batalla del Atlántico, en definitiva, que era el verdadero punto de amenaza donde podía haber entre lo que se llama bloqueo y contrabloqueo. Los ingleses, con el dominio de los mares, inmediatamente impusieron un bloqueo continental. Pero ocurre que Alemania podía resistir ese bloqueo en gran medida por la autarquía económica y además por todas las alianzas y el aprovisionamiento de la Europa Oriental y de Rusia, que Rusia cumplía rigurosamente, como reprochó Stalin, dice, Rusia cumplió hasta el último día antes de la operación Barbarroja de entregar para prevenir Stalin lo hacía
por la cuestión de que no estaba, según él, no estaba preparada Rusia para una guerra. Entonces, ganaba por un lado. Pero por el otro lado, evidentemente, nada iban a hacer los aliados, yo quería los aliados occidentales, no iban a hacer nada porque sabían que en última instancia Inglaterra necesitaba la intervención, y parece increíble, pero es así, la intervención de los Estados Unidos y la intervención de Rusia, como la Primera Guerra. Claro, si no, se le complicaba enormemente. Pero la estrategia, déjame terminar la idea, la estrategia es siempre, hay una estrategia de quién domina Europa. El que domina Europa se proyecta luego hacia Asia por las buenas o por las malas, con guerra o sin guerra. Siempre la política europea es una Ostpolitik, a la larga es eso. Pero quien domine Europa condiciona o se expande hacia el este. Esto es así. Es geopolítica pura, es decir, basta mirar el mapa, ¿no? El mapa indica eso. Si yo tengo prisionera Europa, se expande el resto del mundo. Y bueno, la premisa que ya hemos hablado desde el primer momento es que para entender la Segunda Guerra Mundial hay que entender la Primera, porque las dos grandes guerras forman parte de un mismo proceso de neutralización de la Europa central y por extensión de la Europa continental, que fue la gran maniobra macro. Ahora, lo que es importante analizar este periodo, que muchos dejan pasar porque esperan los acontecimientos de la campaña del oeste, es cómo se perfilaban las alianzas, porque hay que advertir, la Unión Soviética estaba tomando posiciones peligrosas cada vez peores en el oriente. Alemania no es casual que haya dado prioridad al teatro de operaciones de Escandinavia, porque ahí es donde se iba a terminar librando la batalla del Atlántico, porque si no, hasta entonces, antes de la caída de Francia, Alemania no tenía forma de salida al Atlántico, si no era por el norte. Y después que en el bloqueo y contrabloqueo, pasó la Primera Guerra, está claro. En el bloqueo y contrabloqueo se jugaba en definitiva la táctica de estrangulamiento y bloqueo económico a Alemania, que me llama la atención que ahora con el actual conflicto con Ucrania, el gobierno Biden resucita el mismo esquema, ahogar a Rusia, aislar a Rusia en el plano internacional, cuando el gobierno Putin justamente en los últimos 10 años ha acrecentado la autarquía económica de Rusia. Claro. Se vuelven a reproducir... Carl Schmitt sigue teniendo vigencia, atlantismo y continentalismo, pero los continuamos en el otro seguimos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena.
Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué era lo que querías decir? No, entre tantas cosas que uno va recapitulando, hay un tema importante de no olvidar. En el ínterin de la guerra de Noruega, ¿no? En la campaña de Noruega, se produce un hecho muy importante: la caída del gobierno Chamberlain en Inglaterra. Sí. Porque nuevamente, creo que fue el 8 de mayo, ¿no? Fue en mayo. Hay un embate parlamentario donde Churchill e Eden, que ya estaban en el gabinete, dijimos, como respectivamente como primer lord del almirantazgo Churchill e Eden en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hacen un embate parlamentario contra Chamberlain, a quien le imputan el fracaso de la campaña de Noruega, ¿no? Cuando todavía no se había... ¿Cuándo cayó Narvik? Narvik cayó 18 pues se retiran, pues se retiran el 10 Después de junio. se retiraron, pero cuando quedaron descolocados y tenían que proceder a la evacuación. Sí. En realidad el detonante que utiliza llamémosle el bancitarismo para desplazar a Chamberlain fue la derrota en Noruega. Claro. Y ahí se produce una... Y ahí se produce una nueva tormentosa, entre tantas reuniones en la Cámara de los Comunes, donde el que toma la voz cantante es el mismo Leo Amen, el legislador británico que hablábamos en el programa anterior, que fue Ariete, ¿no? Contra, digamos, en favor de Chamberlain, pero Ariete para la declaración de guerra alemana. Y después es el mismo que aparece como ariete de la caída de Chamberlain, que se le reprocha incluso haberlo hecho con una deslealtad personal, porque parece que era amigo personal de Chamberlain, ¿no? O sea, tenía un trato directo, pero dentro de la interna del Partido Conservador, toda esta línea de lo que llamamos desde el comienzo para el partido de la guerra, del partido a ultranza, de que no había negociación... Perdón, el partido de la guerra no es solo el Partido Conservador, es el Partido Conservador y laboristas. Los dos partidos tienen, el Partido de la Guerra el Partido de la Guerra era los dos partidos, en general, todos aquellos que... Si se fueran de un partido, de otro. Claro, el Partido de la Guerra se define cuando hay un bando, un estamento, que solamente juega a una definición militar de los conflictos. Exacto. Y de eso había tanto conservadores como los que no eran. Sí, había inclusive marxistas, ¿no? Desde ya dependía de las personalidades. Pero ahí se va gestando esto que para mí es muy importante, cómo se perfilan las apoyaturas externas. Cómo se va generando el macroentendimiento entre el este y el oeste, ¿no? Porque hablábamos de la expansión soviética a caballo del acuerdo del pacto Molotov-Ribbentrop, y en Inglaterra, que cada vez el endurecimiento de la línea es mayor, a caballo de la relación con Estados Unidos, que ahí es cuando instaura ya, creo que fue a fines del 39, que instaura la ley de préstamo y arriendo. Y hay un discurso de Roosevelt, que llamándonos a que... Después, siempre vamos a estar en contra de las dictaduras y a favor de las democracias, siempre lo vamos a estar. El discurso de que eran los gobiernos totalitarios, que no se podía confiar en la posición alemana, pero la postura político-diplomática era niet a toda negociación, cuando estaba habiendo iniciativas. Y la campaña de Noruega, que dejamos, bueno, la vamos a desarrollar en un programa especial, ¿no? La campaña del oeste contra Francia. La campaña de Escandinavia, que fue preludio de la ofensiva, en realidad era una advertencia sobre la debilidad occidental,
occidental inmediata en el terreno. Por ejemplo, la preocupación de Holanda y Bélgica, que sabían que estaba muy expuesta frente a un conflicto. Porque es claro, estamos hablando siempre de lo mismo, la intransigencia de las potencias. Inglaterra, que en ese momento estaba tomando la delantera de combates, frente a la posición defensiva de Francia, hacían preludiar que, bueno, ¿cuál es el próximo capítulo? Porque eso es lo que creaba incluso un dilema a Hitler. Sigo insistiendo que este muy buen libro de James Holland, ¿no? Porque hay muchos mitos. Por ejemplo, el tema de la superioridad absoluta alemana. No, lo que hay Alemania no puede producir lo que la coalición que se está formando. En realidad, la que está más débil y más sola es Alemania, no los aliados, como se dice habitualmente, que Alemania lo superaba, que había habido una carrera armamentística que la habían manejado, dominado, etcétera. No. Fíjense un tema. Cita eso y después voy a contar una breve anécdota. No, el tema es, por ejemplo, 4 acorazados contra 22 británicos, digamos. 2 portaaviones en construcción contra 7 o 8, es decir, la cantidad de cruceros, 20 cruceros pesados contra 4, es decir, sin embargo se toma Noruega. Incluso creo los submarinos, puede ser que Alemania empieza la guerra con unas 40 submarinos, que eran menores de los que tenía. 50 submarinos, sí. Ahora, pero el tema es que yo no sabía. En 1935 en Alemania solo había un vehículo cada 65 personas. 4 años más tarde, a pesar de construir autopistas, la proporción era todavía de un vehículo por cada 47 personas. En Gran Bretaña, en el 35, era un vehículo por cada 23 personas, 1 por cada 14 cuando estalló la guerra. En Francia la cifra era 1 por cada 19 personas, en Estados Unidos 1 cada 5 personas. ¿Esto qué significa? El número de camiones. La propaganda, no solo la propaganda nazi, sino la propaganda aliada, se había forzado mucho a dar la impresión de que la Wehrmacht era el ejército más moderno y mecanizado del mundo, nada más lejos de la realidad. Como comprobaron los que trataban de sacar adelante la campaña polaca y gestionar las consecuencias. 15 divisiones de las 54 utilizadas tenían alguna mecanización, ya sea blindada o motorizada. El resto dependía de grandes cantidades de caballos y los que marchaban a pie, del mismo modo del ejército prusiano durante cientos de años. ¿Qué dice? La Blitzkrieg fue acuñada el 25 de septiembre por la revista estadounidense Time. Ni ellos pensaban en la Blitzkrieg. ¿Por qué era este tema, dice? Porque la disparidad y la reducida escala de industria motriz alemana se debía a que estaba formada por pequeñas empresas, había algunas grandes, ¿no? Que seguían produciendo sus propios tipos de camiones, coches y más vehículos blindados. Cuando von Schell asume el puesto de general plenipotenciario de vehículos de motor, había 31 tipos diferentes de camiones y 1.367 modelos distintos de trailers, lo que requería piezas diferentes, técnicas diferentes de reparación y en muchos casos herramientas diferentes. Por eso, y además se necesitaba la cota de acero para esto. Mira, vos ahí estás diciendo una cosa importante. Estados Unidos, como es sabido, no salió de su crisis de depresión por el New Deal de Roosevelt, sino por la economía que volvió a fracasar en la crisis financiera de 1937, sino por su industria de guerra, que fue planificada por la misma persona que había asistido a Wilson en la primera, el banquero Bernard Baruch, que pone a después. Quiere decir antes del 39 ya habían empezado, mucho antes del 39. Entre 36 y 37, efectivamente, con la crisis. Y el potencial de producción de guerra norteamericano era formidable, excedía el alemán, y en efecto, bueno, Alemania de hecho durante todo el conflicto, desde sus victorias iniciales, ni hablar hasta la derrota, peleó cuantitativamente en inferioridad de condiciones de todo el bando aliado, pero en una desproporción notable. Ahora, la calidad del material nuevo alemán en muchos casos compensaba la desventaja cualitativa. Cuantitativa. Ejemplo, me sorprendió que en la campaña de Polonia
Alemania tenía declarados unos 2.300 aviones, contando aviones de todo tipo, pero aviones militares, Sí, sí. de transporte, pero tenía... Sí. Polonia tenía 1.000. Claro. Caramba, no es una suma despreciable. Siendo un país llamado pobre por sus mismas autoridades. Ojo, Por eso, como vamos a ver en la campaña del oeste, la Sí. cantidad de divisiones francesas excedía la ley. Y los blindados alemana. pesados franceses eran Sí. mejor armados que los alemanes. Sí. Lo que pasa que aquí hay un tema. Los soviéticos, que tenían excelentes blindados, incluso ejércitos, ya lo vamos a ver, que lo único que respetaban realmente los alemanes eran las unidades blindadas, porque, pobres los campesinos de infantería, a veces no sabían cuál era la izquierda o la derecha, la verdad, ¿no? Pero las unidades de blindado eran chicos urbanos, generalmente mecánicos, y claro. integraban lo que se llamaban Tenían que manejarse, divisiones de la guardia, de blindados, de artillería, que hay que que saber. eran divisiones de élite para los De que- élite, sí. digamos, ¿no? Divisiones de la guardia. Ahora, hasta el año 44, no todos los tanques tenían radio, los alemanes desde el 39. Claro, claro. Es decir, lo que dice Paul Kennedy, dice una gran verdad, dice, en guerras de coalición no gana ni el más valiente ni el mejor equipado, sino el que tiene el bolsillo más lleno. Exacto. Eso es. Y dice, Muy lo que grave. pasa que la capacidad operativa alemana, porque ustedes saben que la estrategia la fija la política, Sí, luego sí. los grandes estados mayores, Sí. ¿a dónde vamos? Vamos al norte con cómo hacemos, así, así, así. La táctica es el oficial y suboficial. Sí. Poné la Sobre el MG terreno. allá, Sí. en el terreno, la ametralladora allá. Este batallón, mirá, andan a esos bosques. Sí. Entre eso está la operativa, Claro. que es la oficialidad, que no es tan alta, Claro. y que no tiene el mando directo de tropa, pero dice, ¿cómo junto al sargento tal con su ametralladora pesada y sus chicos del bosque, con lo que me dijeron que tengo que tomar la ciudad tal que está detrás del bosque? Esa es la capacidad operativa alemana, es lo que hace, dice Paul Kennedy, que lo que siempre decimos, dólar, hombre, hombre, dice, no sea realmente una ecuación adecuada. Hay un ratio que es el de oficiales y suboficiales por soldado. Y los alemanes tenían una alta proporción de oficiales por hombre. Por eso después el desgaste que sufre irreversiblemente Alemania Por los muertos. con la guerra de desgaste, porque no tenía la capacidad para reponer a tiempo. Esos oficiales y suboficiales. Claro, Tiene un cuerpo de suboficiales extraordinario. Y después Sí, el tema que extraordinario. vos señalás importantísimo de las comunicaciones. El famoso tema de Guderian. Guderian revoluciona, en las memorias de él estaba fotografiado el carro de órdenes, llamaba Sí, él, sí, ¿no? sí. Que era un camioncito que Sí. tenía 6, 7 radiooperadores, Sí. de Con la donde él antena, conectaba sí, a sí. todas las Claro, unidades. claro. En ese momento era todo un progreso técnico, pero eso es importante. Alemania durante todo el conflicto, desde sus victorias hasta la derrota final, siempre estuvo en inferioridad de condiciones, primero cuantitativa, Claro, y eso después, después fue perdiendo el balance también cualitativo, porque el potencial de guerra norteamericano es muy grande. Concretamente, es sorprendente a nivel económico que el porcentaje de la actividad alemana dedicada específicamente a la economía de guerra no se empeñó en Alemania sino hasta el año 43. Después de Stalingrado. O sea, Sí. como dice que Alemania no tenía el plan de construcciones navales alemanas de unidades de superficie que había diseñado el almirante Raeder con, bueno, el Speer, el ministro de Sí. Armamentos, Sí. apuntaba a que la Marina alemana de guerra iba a estar en condiciones operativas adecuadas entre el año 43 y 44. Exacto. La guerra es prematura. Toda esta negativa a negociar era un diferimiento preparando el desgaste de una guerra mundial. Yo me acuerdo de la frase del historiador británico, revisionista, J.P. Taylor, en su libro Sí. Orígenes de la Segunda Guerra Mundial, Sí. cuando él dice una frase muy enigmática acá, pero importante, dice, así terminó, refiriéndose a la campaña de Polonia, así terminó la campaña de Polonia.
y poco más o menos dice, no debe confundirse el fin de la guerra de Polonia con la guerra mundial que vino después a partir del año 1941. Bueno, la observación es exacta. Claro, es decir, el periodo 39-40 fue de una guerra localizada, controlada, que pudiera haber evitado la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial vino a partir del 41. Entonces ahí viene vuelve siempre, va a volver siempre esa pregunta sobre la estrategia última, de la intención política última de esta guerra. ¿Quién la tiene, por qué la tiene y hacia dónde apunta? Por dónde discurrían los contactos. ¿Por dónde esto que se hablaba, de que es evidente que Polonia es un pretexto para desencadenar una guerra, como muy bien dice a J.P. Taylor, posterior a la guerra de Polonia. Y la caída de Francia es lo que altera totalmente. La caída de Francia. Porque Francia era la vencedora con sangre de la Primera Guerra Mundial. El ejército francés, aunque no, como dice Drieux-La Rochelle, no se acostó sola en el lecho de la victoria, pero tenía los mayores laureles por lo que había sufrido, por las bajas que había. Y se consideraba el ejército francés el mejor ejército del mundo. Y que se venga abajo en un mes. Eso alteró tanto, a mí me lo decía, no lo voy a mencionar porque era un hombre muy inteligente, muy preparado, que había nacido en el 20, Mario Blanco, que fue embajador. Mario Blanco dice que cuando cayó Francia, realmente era el impacto, no podía ser. A Victoria Ocampo, todos se quedaban todos de boca abierta, porque es un edificio demasiado impresionante para que con una patada se venga abajo. Está bien, no tenía voluntad de lucha, lo que sea. Pero hoy sabemos, y en su momento lo sabían solo los que lo podían saber, hoy lo sabemos porque se hace historia de esto, que evidentemente en Francia, que había estado en estas condiciones y había sufrido mucho en la Primera Guerra, había dicho basta, ya está. Ya tenemos el sentimiento pacifista francés, el sentimiento pacifista francés era absolutamente predominante. Había un partido de la guerra, pero estaba en un sístole estaba. No es como en Inglaterra o en el atlantismo, como dice muy bien Horacio, que ahí sí, porque ahí había una visión de un gobierno global, de una cosa global, de gobernar todo. Ese criterio de gobernar todo venía de allí, no de Francia, curiosamente no era Francia. No sé si fue el propio Haushofer o alguien de la Escuela Geopolítica Alemana que, refiriéndose a la línea Maginot, que era símbolo de la estrategia defensiva francesa, defensiva, pero que lo llamó, que desde el punto de vista del diseño militar era algo así como el monumento a no la rendición de Francia, sino el monumento al repliegue francés, algo así, como diciendo, claro, un país es como ahora nos pasa a nosotros, que la Argentina tiene el absurdo de declarar que no tiene hipótesis de conflicto. Si no tiene hipótesis de conflicto no necesita ejército, porque entonces el ejército está para desarrollar hipótesis de conflicto. Y se convierte en una tierra mostrenca. Es claro. Ahora, este tema, que después lo vamos a ver específicamente el próximo programa sobre la campaña de Francia, pero se preludiaba con esto. ¿Cuál era, yo reparo siempre, cuál era el cuadro de situación que existía a comienzos de 1940? Había habido mínimas operaciones terrestres. Yo recuerdo hurgando libros viejos en la biblioteca del Congreso, de que el 8 de enero, no sé, del año 40, se había producido una incursión francesa. Era una incursión fronteriza. Sin novedad en el frente oeste. La Grande Guerra era una Héctor, guerra, querido, en la Navidad 39-40, en la línea Maginot, pasame champán, te cambiaron por el snap, estaban cambiando snap por champán, jugaban al fútbol, pasó eso. Se habla de anécdotas de ese tipo. Exactamente. Primero, de parte de Alemania, Hitler dijo, no quiero operaciones ahí, porque estaba ocupado en otro lado, cuidado con esto, porque además quería los planes de paz, todas estas cosas, pero los franceses tampoco querían saber nada. Ahora, no querían saber nada. Como, por lo menos mi conclusión. Acá hay que ver que, es claro, dentro de toda esta relativa tranquilidad, venía el tema de que había que tomar decisiones. Porque dentro de esta situación, el tiempo no es neutro.
No es que el tiempo pasaba alegremente mientras... Y ahí creo que algunos estaban expectantes, otros también, y que otros se habían quedado porque tenían alguna promesa sottovoce. Bueno, pero esto lo continuamos el próximo programa.